En este caso, voy a tratar de ilustrar algunos aspectos prácticos relacionados al manejo de la insuficiencia respiratoria, básicamente en cuanto al diagnóstico y a su manejo terapéutico. Recuerden que la insuficiencia respiratoria es un síndrome. Por lo tanto, como diagnóstico siempre será secundario a alguna otra patología. Y que no solamente los pulmones pueden estar enfermos como parte y generar insuficiencia respiratoria, sino que la afectación de otros órganos, tales como el cerebro, la columna, la médula espinal, los nervios periféricos, podrían dar origen a distintas variantes dentro de la insuficiencia respiratoria. Dicho esto, pasemos a la resolución del caso clínico que les he pedido como problema. Se trata de una paciente joven de 15 años que ingresa a guardia transportada por el sistema de emergencia. Imagínense la situación de angustia del personal de salud que la tiene que atender y de los familiares por la situación. El paciente ingresa por un intento de autoeliminación por haber tomado alprazolam y alcohol, y como no tenemos ningún testigo presencial de la situación, no se conoce cuál es la cantidad de droga ingerida, ni se conoce el motivo por el cual ha tomado esta determinación. Si bien la paciente es fumadora, por su edad hace muy poco que comenzó a fumar, por lo tanto este es un dato complementario. No así el dato del paciente psiquiátrico, que es importante para la patología. Noten ustedes que en la evaluación inicial el paciente está vigil, pero tiene un trastorno de conciencia. Y además noten los datos clínicos de palidez y sudoración, lo cual es significativo para evaluar su situación. Este cuadrito que figura aquí debería estar dentro de la evaluación inicial de cualquier paciente que consulta con diagnóstico de intoxicación aguda por citofármacos. Básicamente la evaluación del estado de conciencia con la escala de Glasgow, la evaluación de la presencia de foco motor es muy importante. Noten ustedes que se debe evaluar la vía aérea, se debe evaluar la circulación y se debe evaluar la respiración. Y como dato complementario, la evaluación de la glucemia, porque los pacientes pueden tener ciertos niveles de glucemia. En esta paciente el Glasgow fue de 13 en 15, producto de este trastorno de conciencia. Las pupilas no más reactivas, pero se notaba cierta hipotonía muscular. Las vías aéreas estaban despejadas, pero la frecuencia respiratoria estaba en 20 respiraciones por minuto y la saturación en 88%, por lo cual rápidamente se le administra oxígeno a través de una máscara. Su circulación estaba taquicárdica, 120 latidos por minuto, la tensión arterial con tendencia baja, pero esto puede ser normal en una paciente de 15 años, con buen relleno capilar, y rápidamente se coloca una vía endovenosa y se comienza una hidratación. La paciente fue medicada con flumazenil por vía endovenosa, en las dosis habituales, 0,2 miligramos en un bolo, y luego se repitió la dosis cada minuto hasta completar 1 miligramo. Les recuerdo que el flumazenil es un antagonista de los efectos centrales de las benzodiazepinas y por lo tanto mejoraría rápidamente la represión respiratoria, que podría ser una de las beneficios de este cuadro. La respuesta inicial fue buena, pero luego empeoró. Entonces se solicitó una gasometría y la gasometría muestra una acidosis metabólica, como ustedes pueden ver, por un pH
por debajo de lo normal, acidosis metabólica descompensada, un exceso de base negativo, un bicarbonato bajo, acidosis metabólica descompensada, con una hipoxemia que no se encuentra en rango de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se diagnostica cuando la presión arterial de oxígeno se encuentra por debajo de 60 milímetros. Y esto no es una cifra caprichosa, sino que correlaciona con la curva de disociación de la oxihemoglobina, que ustedes recuerdan, que tiene esa famosa forma de S itálica, donde la rodilla de la curva corresponde a los 60 milímetros de mercurio o una saturación del 90%. No se debe cometer el error de diagnosticar insuficiencia respiratoria a partir de la saturación de oxígeno. Recuerden que los oxímetros que utilizamos en la práctica clínica pueden tener errores en la lectura, de por sí ya reconocidos por los fabricantes, más o menos 2%, y errores por condiciones externas al equipo, como por ejemplo las lunas pintadas, la luz, la ictericia, la disminución de la perfusión tisular, es decir, factores que alteran. Por lo tanto, la saturación de oxígeno no es un parámetro para diagnosticar insuficiencia respiratoria. Debe utilizarse la presión arterial de oxígeno. En este caso está en el límite de la insuficiencia respiratoria, pero corresponde a una hipoxemia importante. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo explicamos la acidosis metabólica? Una posibilidad es que la paciente tenga cierto nivel de acidosis láctica asociada a la hipoxia. Otra posibilidad es la combinación del alcohol que ha utilizado, con lo cual tenemos también un agregado de acidosis metabólica. La paciente es internada en sala de clínica. En la evaluación requiere presentar cefaleas y se nota cierto nivel de somnolencia. La paciente está taquicárdica y levemente hipertensa. Se le solicita a las 3 horas de la anterior gasometría una nueva gasometría arterial. Y ahí ustedes notan como con una FiO2 de 0,5, la PO2 permanece baja, 5 milímetros de mercurio. Y como el cuadro de acidosis metabólica mejora, se compensa. Pero aparece un factor que es importante tener en cuenta, que es la presión arterial del hidrocarbónico, la cual se encuentra elevada. Uno podría pensar que la situación clínica se debe a la depresión respiratoria generada por la combinación de benzodiazepinas más alcohol. Esta depresión respiratoria generaría la hipoxemia, que es una de las causas frecuentes, y generaría la hipertensión. La insuficiencia respiratoria aguda se define por una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y o una presión arterial del hidrocarbónico mayor a 50 milímetros de mercurio. Ustedes van a encontrar diferencias en las definiciones que pueden figurar en el libro. Sin embargo, recuerden que este punto de corte de 60 milímetros se refiere a la rodilla de la curva de disociación de oxihemoglobina, en donde empieza a caer significativamente la PO2. La insuficiencia respiratoria se clasifica en dos tipos, la hipoxémica y la hipoxémico hipercárnica. La hipoxémica, el ejemplo clásico es el síndrome de estrés respiratorio del adulto, o por ejemplo la neumonía severa. En la hipoxemia hipercapnia,
también llamada de tipo 2 por algunos autores, se observa una depresión del sistema, en los pacientes con depresión del sistema nervioso central, con enfermedades de la caja torácica, neuromusculares, EPOC u otras patologías que generan un aumento en la resistencia importante en la vida. Por lo tanto, podemos clasificar la insuficiencia respiratoria con hipercapnia y sin hipercapnia. Sin hipercapnia tenemos enfermedades pulmonares crónicas como la EPOC, el asma, la bronquiectasis y las enfermedades intersticiales, o como enfermedades pulmonares agudas, ya sea localizadas o difusas, localizadas como la neumonía o el tromboembolismo del pulmón, y difusas como el edema agudo del pulmón o el síndrome de respiratorio agudo grave. Con hipercapnia la podemos dividir en aquellas que tienen el parénquima pulmonar sano y aquellas que tienen el parénquima pulmonar enfermo o patológico. Y dentro de las que tienen el parénquima pulmonar sano, la intoxicación por sedantes, las enfermedades neuromusculares o del sistema nervioso central, la apnea del sueño u obstrucción de vías aéreas grandes, ocupan un rol preponderante. Y dentro de las que tienen enfermedad pulmonar en su parénquima, la EPOC o el asma agudo grave severo. Siempre que hablamos de insuficiencia respiratoria y pensamos en las causas respiratorias de la misma, debemos tener presente este famoso esquema en la cabeza, donde tenemos la ventilación por un lado y donde tenemos la perfusión por el otro. Para que se produzca una correcta hematosis, debe haber una correcta relación entre la ventilación y la perfusión. Este es el mecanismo más importante y fundamental para lograr una correcta oxigenación del sangre. Podemos tener alteraciones en la ventilación, como la patología obstructiva de vía aérea, por proceso inflamatorio y aumento de la resistencia de la misma, o podemos tener alteraciones de la perfusión, como sucede en un estado de tromboembolismo del pulmón. Clásicamente, les recuerdo los mecanismos de hipoxemia. La hipoventilación alveolar es un mecanismo en el cual, obviamente, la presión arterial de oxígeno está baja, pero la presión arterial de anhídrido carbónico está alta. Y el gradiente alveolar arterial de oxígeno está normal. Esto del gradiente alveolar arterial de oxígeno es muy importante a la hora de la evaluación de los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta que se puede calcular muy fácilmente a partir de la ecuación del gas alveolar y modernamente con los calculadores que todos disponen. Repito, en el mecanismo de hipoventilación el gradiente alveolar arterial está normal y esto corresponde a enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo un ocular muy extenso, una idea, las enfermedades neuromusculares, que pueden ser agudas o no, y la sobredosis de sedantes, como podría ser el caso de esta paciente. También podemos tener mecanismos de hipoxemia, como mecanismo de hipoxemia, la alteración de la difusión donde la PCO2 es normal o baja y el gradiente alveolar arterial de oxígeno va a estar aumentado. La alteración de la difusión, como se ve en la fibrosis pulmonar, es un mecanismo que se pone en evidencia sobre todo ante los esfuerzos, porque recuerden ustedes que tiene que ver con la rapidez con la cual pasa el glóbulo rojo a través del capilar. Normalmente hay un mecanismo en el cual el glóbulo rojo en la cuarta parte del tiempo de tránsito a nivel del capilar en contacto con el alveolo se carga de oxígeno y por lo tanto es para que este mecanismo se vea alterado debería haber una alteración muy importante en la barrera o una aceleración en el tiempo de tránsito del glóbulo rojo.
que es un poco lo que se produce en un paciente con fibrosis cuando se la alimentación. El mecanismo de shunt y cortocircuito pulsa con una PCO2 normal o baja, porque el paciente habitualmente tiene cierto nivel de taquipnea que le permite eliminar el miocarbono. El gradiente alveolar arterial también va a estar aumentado. Y esto se ve en enfermedades como las neumonías, las atelectasias, algunas malformaciones cardíacas complejas. El mecanismo por lejos más común de la patología respiratoria es el desequilibrio de la ventilación-perfusión. Obviamente la presión arterial de oxígeno va a estar baja, la PCO2 puede ser normal o alta, y el gradiente alveolar arterial de oxígeno va a estar muy aumentado. Y esto es lo que define y caracteriza las enfermedades. Hay otros mecanismos de hipoxemia que están descritos que vienen combinados, como por ejemplo la hipoxemia que se produce a temperatura, una presión inspirada de oxígeno baja, o la caída de la saturación venosa mixta de oxígeno por mayor extracción a nivel de los tejidos que se producen en los resultados de la filtración hemodinámica tipo shock. En esos casos puede haber tan bajo nivel de oxígeno que llega a los pulmones que no alcanza a oxigenarse la sangre, pero generalmente son mecanismos que vienen asociados con las otras enfermedades. Para entender un paciente que se presenta con insuficiencia respiratoria, es muy importante conocer la ecuación de gas alveolar, porque esto explica muchas de las características fisiopatológicas que estamos viendo en el paciente. Entonces, la presión alveolar de oxígeno, mayúsculo, es igual a la fracción inspirada de oxígeno por la diferencia entre la presión barométrica del lugar donde estamos menos 47, que se calcula como la presión de saturación del vapor de agua, menos la presión arterial o alveolar de anhídrido carbónico dividido el cociente respiratorio. Recuerden que se considera presión alveolar o arterial porque el CO2 va a ser altamente difusible, se equilibra rápidamente entre lo que está en el alveolo y lo que está en la arteria. Y el cociente respiratorio, que es la relación entre consumo de oxígeno y producción de anhídrido carbónico, como no se puede medir, se calcula como 0.8. Y tienen el cálculo de gradiente en condiciones basales, respirando aire ambiente con una presión de 760 milímetros de mercurio, o sea, a nivel del mar, con 47 milímetros de mercurio de presión y saturación del vapor de agua, y con anhídrido carbónico normal y un cociente respiratorio normal. Noten ustedes que la presión alveolar de oxígeno es igual a 100 milímetros de mercurio, pero siempre existe un gradiente entre la presión alveolar y la presión de oxígeno a nivel de la arteria, porque no toda la sangre se oxigena por igual manera. Siempre hay shunt de tipo fisiológico que hacen que parte de la sangre no se oxigene, o la misma alteración de ventilación-perfusión hace que parte de la sangre no se oxigene. Entonces, el cálculo del gradiente es útil porque permite diferenciar una causa extrapulmonar de una causa pulmonar de infección, porque mide la gravedad del trastorno. Cuanto más ancho esté el gradiente, más grave es. Pero tiene un problema, que por una cuestión aritmética, cuando cambia la FiO2 pierde valor. Por lo tanto, se ha popularizado el uso de un reemplazo del gradiente, que es lo que se denomina PAR, que es la relación entre presión arterial de oxígeno y presión inspirada de oxígeno, cuyo valor normal se encuentra entre 300 y 500. Esta relación se aplica mucho en pacientes que están ventilados, en aquellos en los cuales la fibrosis se conoce. Pero no deja de ser útil el cálculo del gradiente, y yo los invito a utilizarlo cuando evalúan un paciente que tiene insuficiencia. Ustedes pueden ver el cálculo del gradiente alrededor del oxígeno permite visualizar la importancia
de la presión arterial de anhídrido carbónico dentro de los mecanismos de hidróxido. En la ecuación del gas alveolar, la presión arterial de anhídrido carbónico se encuentra restando. Por lo tanto, si ustedes ven en un ejemplo, la presión alveolar de oxígeno tomada en condiciones basales, respirando con una FiO2 de 0,21 aire ambiente, y en condiciones basales a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio de presión barométrica, menos 47 de presión de saturación de vapor de agua, menos 40 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión arterial de CO2 normal, dividido 0,8. Nos da 100 milímetros de mercurio. Pero, si la presión arterial de CO2 aumenta, por ejemplo a 60, la presión arterial de oxígeno se va a reducir, como ustedes pueden ver en el ejemplo. Esto es para destacar la importancia del anhídrido carbónico y que cómo deben ser valorados en conjunto con el nivel de oxígeno que tiene un paciente en la ecuación del gas alveolar y en los gases en sangre, en la práctica. Veamos a manera de ejemplo la resolución de nuestro caso clínico. El gradiente alveolar arterial de oxígeno calculado en esta paciente respirando aire ambiente en la primera muestra que se le tomó, y aquí les recuerdo la gasometría inicial. Fíjense, después de hacer el cálculo, tenemos un gradiente alveolar arterial de oxígeno de 15 milímetros de mercurio, para un valor normal de aproximadamente 12. Es decir, tenemos un gradiente normal. Si calcularíamos la PAFI, es decir, la relación entre presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, tendríamos 285, que es un valor bajo. Es decir, esto confirma que la paciente tiene como mecanismo principal de hipoxemia la hipoventilación adrenal. Pero les recuerdo que además la paciente tenía un componente de acidosis metabólica, probablemente relacionado a la acidosis láctica o al alcohol que había ingerido. Analicemos la segunda muestra de gases tomada 3 horas después y con una FiO2 disminuida. Este es el cálculo del gradiente alveolar arterial de oxígeno, donde ustedes verán el notable cambio que ha experimentado el mismo, es decir, ha subido de 15 a 230 milímetros, es decir, se ha ensanchado el gradiente. Esto significa que no solamente hay un mecanismo de hipoventilación alveolar jugando en esto, sino que hay otro mecanismo agregado. Y si lo valoramos a partir de la PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno, también podemos ver una caída significativa. Es decir, que la valoración correcta del gradiente alveolar arterial de oxígeno nos permite predecir que la paciente está peor y que sobre su hipoventilación, que probablemente haya estado controlada con el imacenil, se ha agregado algún otro componente de hipoxemia, tales como una alteración en la relación de presión-perfusión o un shunt. Por lo tanto, la paciente está más crítica y debe ser evaluada con mayor precisión y con mayor detenimiento, y posiblemente una sala de clínica sea insuficiente para su manejo y deba pasar a terapia intensiva o alguna medida o algún lugar donde la tengamos mucho más controlada. Cuando ustedes evalúan a un paciente con hipercalmia, es muy importante que recuerden esta pequeña y simple ecuación, porque les va a ayudar en su razonamiento fisiopatológico y en entender el paciente. La presión arterial de anhídrido carbónico depende de la producción de anhídrido carbónico en forma directa y en forma inversamente proporcional de la ventilación alveolar. La producción de anhídrido carbónico en general es constante. Hay muy pocas situaciones clínicas en las cuales se incrementa,
como por ejemplo la hipertermia maligna. O otro ejemplo podría ser la hiperalimentación parenteral con excesos de hidratos de carbono en un paciente en terapia intensiva. Por lo tanto, el componente más importante que domina los valores de presión arterial de anhídrido carbónico es la ventilación alveolar en forma inversamente proporcional. Pero como ustedes ven, la ventilación total tiene dos componentes, la alveolar y la del espacio muerto. El espacio muerto tiene un componente anatómico y un componente fisiológico. Si despejamos en la ecuación, vemos que la ventilación alveolar va a ser igual a la ventilación total menos la ventilación de espacio muerto. Y la ecuación la podríamos expresar de esta misma manera. Esto significa que la patología que genere un aumento del espacio muerto va a reducir la ventilación alveolar y por lo tanto en sentido inverso va a aumentar los niveles de anhídrido carbónico. Y esto es una situación muy común que sucede en la práctica clínica, sobre todo en la patología obstructiva. Aquí ven ustedes en términos sencillos los mecanismos de intercambio: respirar aire con aumento del anhídrido carbónico, la hipoventilación, como todos ustedes conocen, y la severa y baja alteración de la relación ventilación-perfusión y el aumento en la producción de anhídrido carbónico. Y si analizamos las causas potenciales que disminuyen la ventilación alveolar, podemos tener alteraciones en el generador, o sea, en el sistema nervioso central, como el ejemplo de la intoxicación por drogas, lícitas o no, el hipotiroidismo, la alcalosis metabólica, lesiones estructurales en el sistema nervioso y la hipoventilación alveolar. Alteraciones en la caja torácica y el sistema neuromuscular, como cistitis muy acentuada, enfermedades como la miastenia gravis, el Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica, la polimiositis, lesiones cervicales, distrofias musculares, obesidad, algunos trastornos hidroelectrolíticos o enfermedades del diafragma. Y alteraciones del parénquima pulmonar, de la vía aérea, como sucede en la EPOC, como sucede en el distrés, en el asma severo y en el insuficiencia cardíaca. Estos son potenciales causas de reducción de la ventilación alveolar que a su vez van a llevar a incremento en el anhídrido carbónico. Por lo tanto, volviendo al ejemplo de nuestra paciente, se le solicitó una radiografía de tórax, pensando en una complicación. Y como ustedes ven, se nota una disminución en la transparencia del hemitórax izquierdo, con un ascenso de la cámara de aire gástrica, la cual se encuentra distendida, alta. Y aparece un signo muy interesante, que es el signo de la silueta. Recuerden que en la radiografía torácica, cualquier estructura de las que nosotros estamos acostumbrados a ver y que no aparece o desaparece, tiene que ver con algo que está a la misma altura. Y bueno, aquí no vemos el borde izquierdo del mediastino, lo cual nos hace pensar, o nos debería hacer pensar, de que tenemos una atelectasia. Pérdida de volumen, retracción del mediastino y pérdida del borde izquierdo de la silueta cardíaca y del mediastino. Aquí simplemente para que vean lo que no están viendo en la radiografía de tórax. Sí. Es decir, que esta paciente hizo como complicación su intoxicación por psicofármacos que llevó a la consulta en guardia, hizo una atelectasia en el pulmón izquierdo, situación que la lleva a un empeoramiento de su gasometría, a un empeoramiento de su hipoxemia y a un aumento del anhídrido carbónico por alteración de la acción de ventilación e hipoventilación alveolar. Por lo tanto, la paciente no mejora con flumazenil solamente y necesita algún otro tipo de terapéutica, como por ejemplo la kinesio respiratoria. Esto puede ser que sea aspirado o puede ser porque hay aumento de las secreciones
a nivel bronquial, espesamiento de las mismas y se producen tapones. Cada patología asociada a la insuficiencia respiratoria debe tratarse como tal. No es el objetivo de esta charla, simplemente a título informativo. Cuando uno maneja desde el punto de vista clínico a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, debe tener presente el tratamiento de la enfermedad de base, debe tener presente las medidas de soporte, esto se refiere, por ejemplo, a confort, hidratación, etc. Y debe utilizar el oxigenoterapia. La oxigenoterapia tiene como objetivo lograr una presión arterial de oxígeno mayor a entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Esto es, una saturación por encima de 90. Esto se puede lograr con distintos sistemas de administración, como los sistemas de administración de alto flujo, es decir, mascarillas tipo Venturi, ventiladores, o de bajo flujo, que son las cánulas nasales, o las máscaras con bolsas reservadas. Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda no hipercándida, básicamente con un shunt como mecanismo principal, un sistema de alto flujo con una FiO2 alta, entre 0,35 y 0,40 es lo que yo tengo que lograr o tengo que aplicar. En cambio, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria hipercándida, necesitaré usar presiones inspiradas más bajas, porque el oxígeno aplicado de forma indiscriminada tiene efectos deleterios. Como ven ustedes en este gráfico tomado de West, donde correlaciona la presión de anhídrido carbónico con la presión de oxígeno, ustedes ven que tenemos dos extremos de paciente. El paciente A es aquel que tiene hipoventilación alveolar pura, es decir, una hipoxemia importante con un nivel de PCO2 baja asociado, como dijimos, a la ecuación del gas alveolar. Y un paciente D, que sería el otro extremo, que sería un grado de shunt máximo, en el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, donde tiene una hipoxemia muy importante, pero no tiene hipercapnia. Tenemos dos puntos intermedios, el B y el C. Estos pacientes tienen mezcla de distintos mecanismos, pero debo destacar que el paciente, por ejemplo, es obstructiva, es el paciente B, y tiene una PO2 baja con una PCO2 con tendencia a subir, porque el mecanismo fundamental de hipoxemia es la alteración de la relación ventilación-perfusión. Cuando se administra oxígeno se va a poner más importante. Y esto es un peligro para el paciente y por lo tanto debe ser tenido muy en cuenta para no dañarlo por el médico tratante. ¿Y qué pasa con estos pacientes que tienen alteración de relación ventilación-perfusión, como las enfermedades obstructivas? Bueno, ventilación-perfusión baja cursa habitualmente con hipoxemia y normocardia. La hipoxemia es más tolerada por los tejidos y por lo tanto el organismo tiene un mecanismo compensador ante la hipoxemia. Y ese mecanismo compensador se denomina vasoconstricción hipóxica, que tiende a equilibrar la relación ventilación-perfusión. Es decir, pobre ventilación, bajo la perfusión de esas zonas y por lo tanto logro conservar la relación, mejoro la hipoxia. Sin embargo, este es un mecanismo caro para el organismo porque consume ATP y que no se puede mantener en forma permanente. El médico, en su afán de mejorar la hipoxemia, le coloca oxígeno al paciente. Por lo tanto, reduce o elimina un mecanismo de vasoconstricción hipóxica. Y en realidad, en lugar de mejorar la oxigenación,
empeora porque empeora la relación ventilación-perfusión. Ahora, cuando hay muy baja relación ventilación-perfusión, lo que se produce es un aumento en el gradiente, un aumento en el espacio muerto fisiológico. Y este aumento del espacio muerto fisiológico, como yo les mencioné anteriormente, reduce la ventilación alveolar. Al reducir la ventilación alveolar se produce la hipercapnia descontrolada, lleva a depresión respiratoria y el paciente entra en paro o necesidad de ventilación no invasiva o asistencia respiratoria. Es decir, el oxígeno es un medicamento que tiene indicaciones, dosis según la patología a tratar y vía de administración, y el riesgo de la oxigenoterapia descontrolada es la hipercapnia. Por este mecanismo de alteración, ventilación-perfusión y aumento del espacio. Hay dos mecanismos más que deben ser mencionados, que también se producen por el agregado de oxígeno. Uno es la depresión del centro respiratorio, asociada a la acidosis metabólica, y el otro es el efecto Haldane, que tiene que ver con el anhídrido carbónico y su afinidad por la hemoglobina. Pero son mecanismos menores. El más importante es el quinto. Y claramente, un paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica tiene un gran problema. Y es un problema ventilatorio, por lo tanto requiere ser tratado con ventilación. Llámese ventilación no invasiva o ventilación invasiva.